diapositivas. La idea es que nos demoremos por ahí 35 minutos en la conferencia como tal, ¿sí o no? ¿Invitaste a quién? Freddy Quintero. Es que yo no sé si vos lo conoces. Yo creo que él está muy chiquito todavía, creo que no te tocó. Él es egresado de la Antioquia, él es ginecólogo de la Antioquia. Y después se formó como oncólogo, ginecólogo, pues en el Instituto de Cancerología en Colombia. El hombre ahora trabaja en Clínica Vida, principalmente, pues, pero también trabaja en el Pablo Tobón Uribe. Súper. Bueno, ¿tenés alguna? ¿Tenías alguna pregunta o algo que le querías hacer para que me lo pases? ¿Alguna pregunta en especial? ¿Ves algún tema que querías como para... Como para decir diferente a lo de la conferencia, alguna cosa de aviso parroquial o algo, o pregunta que pudiéramos decir a lo último. De pronto, sí me gustaría que a lo último hicieras énfasis, de pronto en preguntarme, bueno, pero qué bobada, pues igual si el oncólogo, porque yo voy a empezar de pronto la conferencia diciendo que este tema es un tema que, como algunos colegas me escribieron por el WhatsApp, que tema tan árido, que yo dije que por eso precisamente me motivé a darlo, porque en el último año nosotros tuvimos 2 pacientes con enfermedad molar y definitivamente muy mal orientadas al principio. Entonces, por eso quería dar el tema, porque pienso que en cualquier país del mundo, ve, por ahí creo que Freddy Quintero ya pidió el ingreso. Pero Mira, a yo ver. porque no estoy viendo como que nadie haya pedido ingreso, no sé. Mira, a ver. Yo le mandé el link al hombre. Me acaba de escribir por WhatsApp que estoy en sala de espera, dice. Pero yo no veo a nadie en la sala de espera, por raro. A ver, participantes 37, o sea que hay 37 personas en la sala de espera y no sé cómo hacerlas ver. ¿Cómo? No entiendo. A granito. A ver. Ah, no, ya supe qué pasó. Admitir a todo el mundo. Listo. Ah, Bueno, bueno. admitirlos y empezamos porque ya entendí cómo era lo de la sala de espera. Bueno, ok. Todos los días tenemos cositas, ¿sí o no? Ya decía yo que tan raro que no ha vuelto a entrar nadie. Pues ya está por ahí Juan Carlos Quintero. Oh, Está... buenos días. Buenos días a todos. Macho, Querido Juan Carlos, ¿qué José, más? ¿cómo ¿Cómo están estás, y todos? hombre? Hombre, no, muy bien aquí en la primera fila. Como llegué de último, entonces me tocó en la primera fila. Entonces, Hombre, gracias, hermano. para escucharte, hermano. ¿Cómo estás? José, Arturo, Juan Carlos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, hermano, ¿cómo estás? muchachos, Arturo, buenos días. José, buenos días. Juan Carlos, buenos días. Y el resto, buenos días. ¿Están viendo mi pantalla o no? Sí, yo estoy viéndola. Buenos días desde Chinú, York. Saludos a todos, feliz día del médico. Bueno, un abrazo para todos. No, Fabián, todos. buenos días. Son las 6:01 de la mañana. Quiero darles la bienvenida a todos, especialmente hoy 3 de diciembre, que como dijo Fabián es el Día Panamericano del Médico. Quiero felicitar a todos nuestros médicos de esta pequeña reunión y a todos los que no. Primero por hacer parte de esta hermosa profesión, pero sobre todo a los que nos acompañan por la persistencia en esta pequeña iniciativa todo este año. Pensamos que se iba a acabar y aquí estamos aquí porque ustedes siguen madrugando, de manera que feliz día del médico y feliz día por ser unos madrugadores irredimibles. Quería comentarles que tenemos 2 eventos, o 3, el del día de hoy y otros 2. El del próximo jueves será nuestro cierre de eventos académicos y nos produce mucho orgullo la doctora Catalina Valencia, a través de nuestro copatrocinador, la Asociación Antioqueña de Medicina Materno-Fetal. Recuerden apagar los micrófonos. Logró conseguir al doctor Ahmed Bashat. El doctor Ahmed Bashat es profesor de ginecología y obstetricia
y es el director de la unidad de medicina del Centro de Terapia Fetal del Johns Hopkins Hospital en Baltimore, Maryland, y es un referente mundial en diferentes tópicos de la medicina materno-fetal y particularmente un publicador muy frecuente en el tema de la restricción del crecimiento intrauterino. Para el jueves entrante, en este mismo horario, él estará haciéndonos una conferencia acerca de restricción del crecimiento intrauterino. Ya más adelante Catalina Valencia les dará como más detalles. La conferencia será en inglés y por lo tanto el Zoom que se va a usar y que el link se los compartiré tempranamente no es este mismo, sino lleva otro link porque tiene traducción simultánea, de manera que lo podrán escuchar en español aquellos que no la quieran oír en inglés o en su idioma original en inglés al doctor Bashat durante unos 40-45 minutos disertando sobre restricción de crecimiento intrauterino. Nos produce mucho orgullo y le damos las gracias a la Asociación Antioqueña y a Catalina, quienes se encargaron de estas dos últimas fechas, la de hoy con Arturo y la de la semana entrante con el doctor Bashat. De manera que sean muy bienvenidos. Esperamos mucho que puedan asistir a esta reunión y los esperamos. El evento de cierre es el evento de cierre de toda esta temporada de diciembre. Yo quería que fuera un evento no médico y que fuera un evento más bien cultural. Estamos en los 250 años del natalicio de Beethoven. En todo el mundo se han hecho celebraciones y nosotros en Medicina Fetal no queríamos pasar este evento tan especial del maestro Beethoven, pasarlo por alto. De manera que yo he querido, a través de la Orquesta Filarmónica de Medellín, vincularnos tanto con la orquesta como con estas festividades del natalicio de Beethoven que terminan este año. Por lo tanto, hemos preparado una conferencia que nos la va a dictar la Catalina Villamarín, música y enamorada de Beethoven, que hace parte de la Orquesta Filarmónica, para que nos dé una conferencia que ella decidió llamar La humanidad de Ludwig, el genio de Beethoven, donde nos van a contar, como para los ciudadanos de a pie, que no conocemos mucho del tema, quién era Beethoven y por qué ha superado 250 años. Va a haber Hola, música Yari. en la conferencia. Feliz día del médico. Feliz día, mi amor bello. Fabián, apaga el micrófono. Te hago una médica hermosa. Va a haber mucha música en ese evento, música En una interpretada conferencia. de la Orquesta Filarmónica. Estoy en una conferencia, ¿te la quieres oír? Es buena. Freddy, apagate el micrófono. Sí. Fabián, apagate. Es de la enfermedad trofoblástica gestacional. Bueno, este es el evento de cierre. Dale, Fabián, apaga el micrófono, hombre. Este evento no va a ser el jueves, no va a ser un jueves 17 de diciembre, porque como es un evento que está dirigido tanto a nosotros los médicos como al público general, lo vamos a hacer el martes 15 de diciembre a las 7 de la noche. Yo les voy a compartir el link. Me haría muy feliz que todos o algunos de ustedes estuvieran en esa preciosa conferencia que va a ser no para gente que ame la música clásica, sino para aquellos que apenas nos iniciamos o para aquellos que tienen curiosidad y quieren saber quién era este fabuloso maestro. De manera que sean bienvenidos. Será nuestro cierre definitivo del año con el evento no cultural, con la Orquesta Filarmónica de Medellín que accedió a acompañarnos en eso. El año entrante esperamos que haya más eventos. Estamos tratando de, digamos, reformatear esta conferencia. Presumo que el horario será el mismo y el día probablemente el mismo. Pensamos que ha funcionado muy bien, pero trataremos de hacer cosas distintas, club de revistas, charlas con el experto, de manera como de darle una cosa dijéramos, más ágil y que se renueve constantemente. De manera que muchas gracias a todos por haber estado aquí todo el tiempo. A Arturo lo presento. Arturo Cardona es médico ginecólogo, es ginecólogo de la Universidad de Antioquia, nos conocimos hace muchos años y luego se fue a hacer su fellow en medicina fetal con la Universidad de São Paulo en Brasil, y desde eso Arturo oficia como el jefe de la unidad de medicina fetal en la clínica del Prado. Ha estado con nosotros en esta iniciativa anteriormente. De manera que estuvo en una conferencia de infección urinaria, creo, y hoy nos trae el tema de enfermedad trofoblástica gestacional. A mí también me parecía que la enfermedad trofoblástica gestacional pudiera ser un tema difícil, pero realmente es un tema que yo personalmente no revisaba hace muchos años, de manera que aquí estamos. Vamos a presentar a Arturo. Arturo
Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te cedo la palabra y espero que cumplamos el tiempo para que podamos tener un poquito de discusión sobre el tema. Yo creo que voy a dejar de compartir, Arturo. No he sido capaz de dejar de compartir. Algo pasó. A ver. Todavía estás viendo mi pantalla. Donde dice ver opciones arriba, mira a ver. Sí, pero yo no sé qué pasó. Que no me deja salir. O sea, ¿tú estás viendo mi pantalla todavía? Sí, estamos viendo tu pantalla. Okay. Fíjate arriba donde dice ver opciones, a ver si ahí en ese link te da bien arriba, en la parte superior de la pantalla. No, es que no he podido entrar veo el link, pero no me deja dejar de compartir. No me extraño el mundo. Bueno, yo creo que yo me voy a tener que salir y volver a entrar. O sea, vos no puedes hacer nada en este momento. Espérate a ver, yo voy a tratar de compartir pantalla. Yo no puedo compartir, dice aquí. Sí, porque no has desactivado. Y Yo creo que ahora sí te va a dar, mira a ver. Ya. Salite, No, José, ya. pero deja un coanfitrión. Listo. Bueno. Ahora sí voy a poder compartir pantalla. Yo creo que ya deberías poder, ¿o no? Sí. Ahí estoy. Bueno, Arturo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tienes estos 70 y tantos asistentes. Muchas gracias por estar aquí y adelante. Yo voy a apagar mi micrófono. Listo. Bueno, queridos compañeros, buenos días. Primero quería hacer un pequeño aviso parroquial que me parece que es importante para todos los que somos de la salud. Ya sé que todos nos felicitamos por ser el Día del Médico, pero sí me parece importante que en esta época de pandemia, que nosotros quienes somos personas que a veces, aunque no creemos, tenemos mucha influencia en el público en general, la idea es poder transmitirle también a toda la comunidad que ojalá las reuniones decembrinas sean con muy pocas personas, ojalá con quienes convivimos. La costumbre en Colombia, en muchas partes, es reunirse con los abuelos para estas épocas. La reunión de 15, 20, 25, 30 personas, hacer novenas o día de velitas y todo eso. Mucho cuidado, por favor. Para todos los que están escuchando y para que le enseñemos a nuestros pacientes. Y lo otro es que si hacemos reuniones, yo sé que ha entrado una moda en muchas personas que es tomar fotos de sus reuniones, colocarlas en las redes sociales, y realmente las fotos de las reuniones de médicos o de personal de la salud en las redes sociales tienen una influencia un poco contradictoria en el público en general, y lo que hemos captado es que la gente piensa que es como un permiso definitivamente para poder hacerlo, y eso pues aumenta los índices de las tasas de infección por coronavirus. Eso como un aviso parroquial que quería hacer ante la actualidad pues de la situación. Todos tenemos obviamente la esperanza que llegue la vacuna, pero mientras tanto tenemos que seguir enseñando esa situación. Bueno. Ahora sí vamos como al tema que nos trajo hoy. Primero quería presentarles al doctor Freddy Quintero. Freddy Quintero Rincón es un ginecólogo y obstetra de la Universidad de Antioquia. Es oncólogo, ginecólogo del Instituto Nacional de Cancerología. Trabaja aquí en la ciudad de Medellín, en la Clínica Vida y en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Y Freddy nos va a acompañar. Él va a mirar pues la conferencia que he realizado, y a lo último, como este tema tiene mucho que ver obviamente con la oncología, pues él nos va a complementar algunas cosas de lo que yo de pronto no hable en ese aspecto. Ahora, quería contarles a todos que algunas personas me escribieron en el chat personal que por qué un especialista en el área nuestra iba a hablar de enfermedad trofológica estacional y no de una vez un oncólogo.
Entonces me motivé mucho a hacerlo cuando Catalina nos presentó en la asociación que quién quería dar el tema. Pues yo tuve dos motivaciones importantes. La primera, la misma de José, es que hace días no revisaba el tema. Yo pienso que hace por ahí unos 3 años no revisaba el tema. Y segundo, porque en el último año, en la institución en la cual coordino, hubo 2 diagnósticos de hemolia datiforme en el que el abordaje inicial de la paciente no lo hicimos adecuadamente. Y el abordaje en segunda instancia, o sea, cuando llegó una de las patologías, tampoco lo hicimos adecuadamente. Entonces, pienso que estos son de los temas que, como es una enfermedad, entre comillas, poco frecuente o poco estudiada, que ahí sí quito las comillas, entonces por eso no sabemos. Entonces tenemos que ser humildes con este tema y la verdad es que el abordaje inicial de estas pacientes habitualmente lo hace es el obstetra o el médico materno-fetal y por eso debemos saber el enfoque de la enfermedad y saber cosas básicas del área de oncología. Bueno, algunos conceptos iniciales en las primeras diapositivas y después ya me voy a meter en la guía del Reino Unido, que es la que realmente pues queremos mostrarles a ustedes y que trae algunos conceptos nuevos. Este concepto sí es el que está en todas partes, donde hacer como un repaso que la mola diatiforme se llama o completa o parcial, depende pues de sus características, completa cuando no hay tejidos fetales y parcial o incompleta cuando hay tejido fetal. Y está la neoplasia trofoblástica gestacional, que no es lo mismo, pero tiene que ver con todo el compendio de la enfermedad trofoblástica gestacional y que esta se divide en mola invasiva, en coriocarcinoma, en tumor del lecho placentario y el tumor trofoblástico epitelioide. 80% de la enfermedad trofoblástica gestacional corresponde a mola y datiforme. Ese va a ser el principal diagnóstico que nos vamos a encontrar. Como la mola y datiforme habitualmente es una enfermedad que tiene muy buen pronóstico y es lo que más frecuentemente vamos a ver en nuestra vida, por eso se vuelve una enfermedad de poco impacto en nuestra mente, como puede ser una RCIU, una trombopenia, un HELP, una preeclampsia severa o una cardiopatía fetal. Entonces se vuelve un tema que genera a veces poco interés. Por eso, pero igual hay 15% de mola invasivas y 5% de coriocarcinomas. ¿Cuáles son los factores de riesgo más llamativos en todas las poblaciones? La edad materna avanzada, mayor de 40 años, o tener una gestación molar previa. Se han estudiado etnia, factores de riesgo como el tabaquismo, el uso de sustancias nocivas, el uso de estrógenos, ¿no es cierto? Pero esos realmente no han tenido el suficiente poder estadístico para hacerle asociación y los que más poder estadístico tienen son estos dos, que es la edad materna mayor de 40 años y la gestación molar previa. Aquí tienen diferentes imágenes. Entonces, este que está aquí señalado con una flecha, pues es lo que la imagen característica que nosotros podemos ver, que casi siempre se ve en los libros y que habla de las vesículas como uvas, que es la imagen característica por ecografía que podemos encontrar en una mola hidatidiforme. Al lado está lo que llaman, lo que puede ser la tormenta de nieve o la mola incompleta, en el que usted puede ver partes fetales junto con una característica en la placenta que es de vesículas, que es diferente a lagunas placentarias. Aquí tenemos la mola incompleta, en esta otra diapositiva también otra mola incompleta, que puede haber sectores de placenta que se ven normales ecográficamente y sectores de placenta que se ven con vesículas diferentes a lagos placentarios. Y este es una imagen de un ovario donde los quistes tecaluteínicos acompañan casi que el 100% de las pacientes que tienen mola, bien sea completa, incompleta o enfermedad trofoblástica gestacional en todo su aspecto. Entonces, es importante lo de la estimulación ovárica que podemos tener en algunas otras entidades o en los pacientes del manejo de infertilidad, en que esta imagen también es muy frecuente en ese tipo de pacientes. Aquí tenemos un video
en el que se puede ver una mola completa. Ese es un video que ustedes pueden ver fácilmente pues en YouTube, como pueden ver ahí. Y seguimos con ya los aspectos que tienen que ver con la guía. Lo que hablamos de aquí para atrás fue como los aspectos generales que ustedes van a encontrar en cualquier documento. Y las diapositivas que vienen para adelante es los conceptos que se manejan en la guía del Reino Unido. Y voy a ser claro de aquí para adelante en que no todo lo que está en la guía va a ser expuesto en la conferencia. ¿Por qué? Porque pues definitivamente es muy extenso. Segundo, porque como yo quiero hacer énfasis en que el abordaje inicial es lo que mejor debemos hacer, entonces me dediqué más a los aspectos que tienen que ver con el ginecólogo no subespecializado o el ginecólogo que está subespecializado en el área materno-fetal y los consejos que vamos a tener que darle a muchas pacientes, sobre todo después de que ha tenido un diagnóstico de mola hidatidforme o de enfermedad trofoblástica gestacional. Al lado de cada concepto ustedes van a encontrar una letra. La mayoría de los conceptos que ustedes van a ver tienen la letra C o D, que para los que de pronto no se han metido de pronto en el cuento, la letra C o D son conceptos en cuanto a niveles de evidencia y la fuerza que puede tener en la literatura los conceptos que vamos a decir, y realmente la gran mayoría son C o D, o sea que hay muy pocas cosas en la enfermedad trofoblástica gestacional que tenga evidencia A, mejor dicho, casi ninguna. Y los niveles de evidencia son C o D, o sea que casi todo representa a trabajos de investigación en donde se han hecho descripciones y no se han hecho estudios de casos y controles o estudios aleatorizados. Y la gran mayoría de conceptos tienen el chulito que ustedes ven en verde, que son realmente la experiencia que han tenido las personas que se han reunido a realizar estos protocolos, y ellos recogen la experiencia de muchas instituciones y las trasladan a un protocolo. Entonces, empecemos con los aspectos clínicos. ¿Cómo se presentan los embarazos molares ante nosotros? Habitualmente se presentan con sangrado vaginal, con prueba de embarazo positivo y una imagen ecográfica que lo hace ser sospechoso. Y eso tiene un impacto, un nivel de evidencia C. Ahora, las presentaciones menos comunes que tiene la enfermedad trofoblástica gestacional está la hiperemesis, el agrandamiento uterino excesivo, el hipertiroidismo, la preeclampsia de inicio temprano y la distensión abdominal debido a quistes tecaluteínicos. Yo les puedo contar como experiencia personal, el año pasado tuvimos una paciente, infelizmente la perdimos, pero es una paciente que llegó a la clínica con una emergencia hipertensiva a las 16 semanas de gestación. La persona que la vio inicialmente fue el doctor Edgar Arenas, que trabaja con la Universidad de Antioquia, y encontró unas imágenes donde había como una mola incompleta. Infelizmente la paciente, por condiciones que desconocemos, se desapareció de nuestro radar y no la pudimos ubicar en ninguna de las instituciones de la ciudad. Son casos raros, pero definitivamente se pueden presentar ocasiones, pues se pueden presentar y tenemos que tenerlo presente. Y lo más raro es que se presente como hemoptisis, convulsiones debido a una enfermedad metastásica o que afecte pues los pulmones o el cerebro. Bueno, perdón que no me quiere pasarla. Ya. Bueno, vamos a hablar de aspectos del diagnóstico y del tratamiento inicial. El diagnóstico de la mola hidatidforme es histológico, ¿ya? Y el máximo nivel de evidencia llega al D, porque definitivamente el diagnóstico ecográfico que en algunos momentos han querido realizar algunas personas que realizan ecografía, en muchas ocasiones las imágenes que nosotros vemos como una mola hidatidforme resulta ser una placenta normal o una placenta con lagunas placentarias, o la famosa tormenta de nieve, son placentas normales en muchos de los casos. Entonces, por eso el diagnóstico sigue siendo histológico. No podemos hacer diagnóstico por ecografía de mola hidatidforme o de enfermedad trofoblástica gestacional. Ahora, ¿cuál es el mejor método para eliminar un embarazo molar? El legrado por succión.
Y como ustedes ven, el nivel de evidencia que hay máximo es la experiencia que han tenido las personas que pudieron realizar el protocolo, ¿no es cierto? Y recogiendo la literatura mundial, definitivamente el legrado por succión pues es lo mejor. Ahora, ¿por qué llegaron ellos allá? Porque sí hay mucha perforación uterina relatada cuando se han querido hacer legrados que no se hacen por succión con las pacientes que tienen mola diatiniforme o sospecha de mola diatiniforme. Entonces, por eso se suma lo que sigue, que es la guía ecográfica durante la extracción. Entonces, lo mejor en evidencia que hay es que ojalá, si vamos a hacer una expulsión de la mola en una paciente que tiene este diagnóstico, ojalá sea bajo guía ecográfica. De todas formas, así se haga la succión, porque usted también cuando hace succión, estos úteros tienen una característica especial y es que al parecer el tejido miometrial puede tener algún tipo de infiltración y por eso es más fácil incluso la ruptura con los equipos con los que hacemos succión. Ahora, si usted tiene una mola parcial, o sea que si hay definitivamente partes fetales, pues usted debe en algún momento utilizar el mecanismo de la fragmentación del feto para poder extraerlo, que pues cada vez se ve menos, pero quienes hicimos de pronto ginecología de obstetricia hace algunos años y tuvimos pues esa experiencia. Ahora, las pacientes que son RH negativo, cualquier tipo de mola hidatidiforme, usted debe definitivamente aplicar la profilaxis anti-D. A pesar de que las molas hidatidiformes, las completas, son un tejido netamente paterno. Eso es muy importante entenderlo. A pesar de que son tejido paterno, pero usted no tiene definitivamente el diagnóstico histológico a la mano. Entonces, si usted tiene una paciente que tiene una mola hidatidiforme con sospecha y usted le hace un curetaje y la paciente es RH negativo, usted debe aplicarle la inmunoglobulina anti-D independiente de los otros aspectos que usted pueda manejar en su mente, de si es una mola o no, o si quiere esperar la patología, era lo que se hacía antes. Entonces ahora definitivamente se aplica la inmunoglobulina anti-D. Bueno, usted va a hacer una evacuación. Entonces, ¿es seguro preparar el cuello uterino antes de la cirugía? Sí. ¿Con qué? Usted lo puede hacer con misoprostol, lo puede hacer con dilatación mecánica si quiere, pero en lo posible usted debe preparar el cuello del útero, a menos que usted encuentre ya un cuello dilatado. Pero si no está dilatado el cuello, es mejor utilizar un método de maduración cervical, bien sea mecánico o bien sea químico. La oxitocina. Hasta hace algunos años, bueno, aquí hago un paréntesis importante y es que esta guía fue hecha, la primera fue hecha en el 2000, la segunda fue hecha en el 2010, luego hubo otra en el 2014 y esta es la cuarta que se hace y en las otras tres guías se hablaba de colocar siempre oxitocina, ahora esa evidencia cambió y no se recomienda la perfusión de oxitocina para poder hacer, mejor dicho, completar el procedimiento de eliminar el tejido molar dentro del útero, a menos que usted tenga una hemorragia significativa. Y eso, porque ellos explican, si usted tiene una paciente con una hemorragia significativa en una extracción de una mola hidatidiforme, usted lo que tiene que hacer es hacer el procedimiento muy rápido, tener mucha certeza en que está evacuando y que si usted definitivamente tiene una muy buena experiencia y puede evacuar muy rápidamente el tejido, usted no necesita oxitocina, pero que si usted siente que en el procedimiento le está ganando el sangrado, pues usted puede utilizar infusiones de oxitocina y que nadie ha demostrado realmente que sirvan o no, pero que la experiencia de los que escriben en la literatura, pues dicen que es mejor colocarlo. Realmente lo que uno ve ahí, mejor dicho, si uno está como muy embalado para que nos entendamos con el asunto, pues colóquele oxitocina. Bueno, ¿en qué circunstancias debería indicarse una nueva extracción quirúrgica y cuál es el momento? Entonces, estos son los casos, ahí por ejemplo está escrito nuevo 2020, estos son los casos que habitualmente ve el oncólogo o que idealmente debería ver el oncólogo. Y es que nosotros hacemos una evacuación inicial y la paciente después requiere una nueva extracción. ¿Cuándo es eso?
Casi siempre es importante el tratamiento quirúrgico urgente de la mujer que experimenta un sangrado vaginal abundante o persistente que causa un compromiso hemodinámico agudo. O sea, si una paciente ya se le hizo una extracción de una mola, ¿cuándo hay que volverlo a hacer? Pues si está con un sangrado que la inestabilice en su parte hemodinámica, ¿ya? Y lo otro es que, pues definitivamente hay que ver el tejido por ecografía. Eso es muy importante. Ahora, fuera del contexto del compromiso agudo, debe consultarse pues con un centro donde haya personas que manejen el tema de la enfermedad trofolástica gestacional antes de realizar cualquier otro manejo quirúrgico. ¿A qué se refieren ellos aquí? Que todavía existe algunas partes de nuestro país en donde de pronto si yo tengo la paciente de 40 años, entonces el doctor X dice, no, yo le quiero hacer una histerectomía y por los antiguos conceptos y la quiero operar. Lo que se recomienda ahora es que en lo posible estas pacientes, después de los pasos iniciales, si uno quiere hacer otro procedimiento quirúrgico en la paciente, mejor pasarlo a los departamentos de oncología, por ejemplo, en nuestro país. En el Reino Unido ellos tienen unos centros específicos donde manejan enfermedad trofolástica gestacional. Eso pues en Colombia ustedes saben que no es así. Habitualmente estas pacientes se remiten a nuestros oncólogos que ya hacen el manejo posterior. Bueno, este tema, esto que viene es muy interesante porque pues hay cosas que de pronto probablemente no hacemos. Debe examinarse histológicamente el tejido del embarazo de todos los abortos espontáneos. Entonces aquí es donde uno dice, a ver un momentico, que es que estamos en Colombia o en América Latina, entonces esto sí lo podemos hacer, pero miren que si uno sabe leerlo, de pronto hay razón y si uno lo justifica en las historias clínicas, yo pienso que no tendría problema. Se recomienda para excluir la neoplasia trofoblástica si no se identifican partes fetales en ninguna etapa del embarazo. Me explico, usted tiene un embarazo, una señora en embarazo que tiene un tejido endometrial que es de embarazo, usted lo comprueba por las hormonas que le ha solicitado, le hace una imagen ecográfica y de todas formas igual usted le va a extraer el tejido. Entonces, lo ideal hoy, con nivel de evidencia en la recomendación D, ¿no es cierto?, es que usted debe hacerle una patología definitivamente a este tejido si no hay partes fetales. Entonces, por eso viene el otro. Las mujeres que reciben atención por un aborto espontáneo, o sea, la paciente que abortó espontáneamente, entonces uno dice, bueno, pero la que abortó y no le pude hacer la patología, ¿yo cómo hago para meterla en el tema de la enfermedad trofolástica gestacional? Entonces ahí lo que nos están diciendo es que a todas estas pacientes hay que hacerles una prueba de HCG 3 semanas después del aborto y en orina. ¿Por qué? Porque más del 90% de las pacientes después del día 21 o el día 23 no deben tener rastros de HCG en orina, y que si los tienen, probablemente usted tiene que derivar a esa paciente a que entre en el capítulo de una sospecha de enfermedad trofolástica gestacional. Entonces, ¿en qué se basan ellos en esta evidencia? En que así se están descubriendo más enfermedades trofoblásticas gestacionales en el mundo, gracias a esa conducta. Bueno, debe enviarse el tejido del embarazo para un examen después del aborto. Entonces dice, no es necesario enviar rutinariamente tejido del embarazo para un examen histológico después de un aborto terapéutico. ¿Qué quiere decir ahí? Uno de nosotros examina a la paciente y yo estoy seguro que hay partes fetales. Entonces, si hay partes fetales, no hay ninguna normalidad en la imagen que me haga sospechar en mole datiforme, entonces pues no necesariamente tengo que hacerlo. En la diapositiva anterior nos decían, sí, envíelo, pero si usted no encuentra partes fetales. Y a las mujeres que se someten en aborto con medicamentos, se les debe recomendar que se haga una prueba de embarazo urinaria 3 semanas después del procedimiento. ¿Aquí qué pacientes son? Son las pacientes que de pronto sabemos que están en embarazo, no se han hecho ningún examen donde veamos partes fetales o no logramos ver partes fetales, se hace un aborto con misoprostol o cualquier otra sustancia que se utilice y queremos saber si la paciente tiene HCG en su cuerpo, hay que hacer una prueba 3 semanas después en orina. Estos son conceptos nuevos para hacer más diagnósticos de enfermedad trofoblástica gestacional. ¿Cómo deben manejarse las mujeres con niveles elevados de gonadotropina coriónica humana
después de un posible embarazo. Se debe considerar la derivación a un centro donde manejen enfermedad trofolástica gestacional. ¿Ya? Entonces, son las mujeres que tuvieron gonadotropina coriónica humana elevada después de que ya se terminó el embarazo. Entonces, usted debe sospechar que hay una enfermedad trofolástica gestacional. Entonces, ya sea después de que se haya excluido un embarazo ectópico o después de 2 tratamientos consecutivos con metotrexate para un embarazo de localización desconocida. Entonces, son estas pacientes nosotros las encontramos con frecuencia en algunas instituciones. Son pacientes que llegan con beta HCG de 1000, de 800, usted la volvió a ver y después la vio con 2000 por allá a las 2 semanas, pero no le encuentra el embarazo por ninguna parte. Entonces usted decide aplicarle metotrexate, la vuelve a ver a los 15 días y le encuentra otra vez una beta de 1500 y no le encuentra ninguna imagen, le aplica otra dosis de metotrexate, la cita a los otros 15 días y encuentra 800 de beta y no le encuentra ninguna imagen. Esa paciente debe ser remitida a un servicio de oncología en nuestro país o en cualquier parte donde haya pues una clínica de enfermedad trofolástica gestacional. Muchas veces lo que nosotros hacemos es que repetimos la tercera, la cuarta, la quinta dosis de metotrexate o le hacemos ecografías cada 8 días a ver si de pronto en alguna parte le encontramos algo y posiblemente estamos ante una paciente que tiene una enfermedad trofolástica gestacional. ¿Qué posibilidad hay de eso? La posibilidad es más o menos del 8%, que parece no muy significativo, pero esas son pacientes que a futuro pueden presentar clínicas que son evidentes de metástasis o cosas que puedan ocurrir. ¿Qué mujeres deben ser investigadas para neoplasia trofoblástica gestacional después de un embarazo no molar? Entonces, miren, esta es cualquier mujer que desarrolle sangrado vaginal persistente después de un embarazo tiene riesgo de tener esta enfermedad. Entonces, me explico, la señora que tuvo el aborto hace 3 meses y sigue consultando después de 2, 3 meses que tiene sangrados y sangrados y sangrados, búsquele o investigue que pueda tener una neoplasia trofoblástica gestacional. Se debe realizar una prueba de HCG en orina en todos los casos de sangrado vaginal persistente o irregular que dure más de 8 semanas después de un evento de embarazo. Ojo, aquí no están diciendo que le hagamos ecografía. Acuérdense que muchas veces aquí es ecografía, no hay que hacerles HCG. Los síntomas de enfermedad metastásica pues pueden ocurrir en estas pacientes que son muy raras. Y hay una cosa muy importante que ellos dicen aquí, es la biopsia de depósitos secundarios en la vagina puede causar hemorragias importantes. Este caso anecdótico es de una paciente hace 2 años que sé que en un consultorio X de la ciudad, de aquí de Medellín, alguien quiso hacer una biopsia en un consultorio de una lesión que había en la vagina de una paciente y tuvo realmente nuestro colega un susto bastante importante. Afortunadamente el consultorio estaba cerca de una unidad donde había elementos para hacer transfusión y elementos quirúrgicos y era una enfermedad trofolástica gestacional. Embarazo ectópico molar. ¿Cómo se debe tratar la sospecha de un embarazo molar ectópico en mujeres? El embarazo ectópico sospechoso debe ser de una naturaleza molar, deben tratarse como cualquier otro caso de embarazo ectópico. O sea, el mismo protocolo que utilizamos. Ahora, si existe un diagnóstico tisular local de embarazo molar ectópico, el tejido debe enviarse a un centro con la experiencia adecuada para su revisión patológica. Esa sí es la recomendación nueva. Y es que si a mí me dicen en la patología, vea, aquí le sale una mola, entonces no, yo me quedo tranquilo, es una mola completa. No, hay que volver a hacer revisar las placas porque según la literatura que hay en la letra menuda de esta guía, ellos dicen que hay incluso hasta un 20% de pacientes que realmente tienen estedio maligno. Entonces, por eso es mejor hacerlo revisar por otro examinador, las placas de patología. Sigamos. ¿Cómo se maneja el embarazo gemelar de un feto viable y el presunto embarazo molar coexistente? Este es otro tema. Las mujeres diagnosticadas con un embarazo molar combinado y un gemelo viable o cuando existan dudas diagnósticas deben ser derivadas a un centro donde haya medicina materno-fetal con un protocolo de enfermedad trofolástica gestacional. Y allí, el embarazo gemelar, donde hay un feto viable y el otro embarazo en molar, asesorar a la mujer sobre el posible aumento del riesgo de morbilidad perinatal y el resultado de esta neoplasia. Habitualmente estas pacientes hacen emergencias hipertensivas, preeclampsias tempranas,
Los fetos habitualmente pueden ser fetos que pueden ser normales, pero el tejido placentario puede ser anormal, o los fetos también tejido anormal desde el punto de vista genético. Ojo que estos fetos habitualmente, o estos embarazos, necesitan son estudios genéticos y probablemente después patológicos. ¿Cómo se maneja aquí el embarazo gemelar? Las pruebas prenatales invasivas para el cariotipo fetal deben considerarse en los casos en que no esté claro si el embarazo es una mola completa con un gemelo normal coexistente o un posible embarazo molar parcial único, que a veces eso no es fácil de diferenciarlo con ecografía. Entonces, las pruebas prenatales invasivas para el cariotipo fetal también deben considerarse en casos de placenta anormal, como la sospecha de hiperplasia mesenquimatosa de la placenta. Entonces son esas imágenes anormales en la placenta que creemos que son mola y probablemente hay que hacer cariotipo en el líquido amniótico y hay que hacer una biopsia de vellosidad corial. Hay que hacer los dos porque puede haber un componente genético diferente. El nódulo del sitio placentario. Entonces, ¿cómo se debe tratar un nódulo del sitio placentario o un nódulo en el sitio placentario atípico? Ojo que aquí hay dos diagnósticos. Nódulo del sitio placentario solito es un diagnóstico y el atípico es otro. El nódulo del sitio placentario o donde la patología local es incierta debe ser su histología revisada por otro equipo, o sea, volver a revisar las placas. A continuación, a estas mujeres que tengan un nódulo placentario atípico para una revisión central a fin de analizar los datos existentes, realizar investigación de estadificación y determinar un tratamiento adicional. A ver, sobre la estadificación quiero contarles que hay una estadificación hecha por Figo del 2000, no le voy a dedicar tiempo, ustedes la pueden buscar, es muy fácil de buscarla, y la idea es que la estadificación se hace bien y pues definitivamente ya el oncólogo es donde entra definitivamente a hacer la estadificación de la enfermedad a la paciente y donde no vamos a tener pues habitualmente nosotros mucho papel y ya ellos son los que van a decidir el tratamiento a hacer con este tipo de pacientes. ¿Cuál es el seguimiento óptimo tras un diagnóstico de enfermedad trofolástica estacional? Para un embarazo molar completo, si la HCG ha vuelto a la normalidad dentro de los 56 días posteriores al embarazo, usted terminó el embarazo, a los 56 días recuperó la HCG de la paciente a la normalidad. El seguimiento será de 6 meses a partir de la fecha de la extracción. Usted la sigue 6 meses con HCG. Si la HCG no ha vuelto a la normalidad en esos 56 días, ese seguimiento de 6 meses realmente va a ser es después de que normalice la HCG. Entonces aquí hay algo muy importante y es que los 6 meses de seguimiento en esta segunda parte es después de que usted normaliza los niveles de HCG. ¿Cuál es el seguimiento óptimo tras un diagnóstico? El seguimiento del embarazo molar parcial finaliza una vez que la HCG ha vuelto a la normalidad en 2 muestras con al menos 4 semanas de diferencia. Entonces usted llega al día 56 y le hizo la muestra y está bien, tiene que hacerle otra muestra a las 4 semanas. Llegó al 5º mes y por allá logró los niveles normales, le hace otros niveles normales a las 4 semanas y ahí sí le da de alta de su parte a la paciente. Y las mujeres que no han recibido quimioterapia ya no necesitan medirse la HCG después de cualquier evento de embarazo posterior. En cuanto a la quimioterapia, solamente les voy a mencionar cuando se utiliza el metotrexate solo o en algunas ocasiones los oncólogos utilizan ya otras drogas como la vincristina, como bueno, otros drogas antineoplásicas que ahora Freddy de pronto nos puede contar algo al respecto. ¿Cuál es el intervalo recomendado entre un embarazo molar completo o parcial y el intento de concebir en el futuro? ¿Cuál es el seguimiento de las mujeres después de un embarazo exitoso, después de un embarazo molar? ¿Y cuál es el resultado de embarazos posteriores? Entonces, ¿cuándo deben embarazarse? Entonces, se aconseja a las mujeres que no conciban hasta que se complete su seguimiento, o sea, hasta que le demos de alta. Y se aconseja que las que se someten a quimioterapia que no conciban durante 1 año, después de finalizar el tratamiento como medida de precaución. Las mujeres que tienen un embarazo después de un embarazo molar anterior, tuvo un embarazo molar anterior, ahora tiene un embarazo
y ese embarazo molar no requirió tratamiento especial de neoplasia, no necesitan enviar ninguna muestra especial después de HCG. O sea, estos embarazos habitualmente son normales. Entonces, no está indicado el examen histológico de este embarazo actual. No está indicado. Muy bien. ¿Cuál es el resultado a largo plazo de las mujeres tratadas con esta neoplasia? El pronóstico para las mujeres tratadas con esta neoplasia es generalmente excelente, con tasas de curación cercanas al 100%. Y se logran embarazos adicionales en aproximadamente el 80% de las mujeres después del tratamiento para neoplasia con metotrexate solo o con quimioterapia combinada. Entonces, estas pacientes realmente son de buen pronóstico. Este es el consejo que nosotros debemos darle a la paciente que recibimos después o en consulta preconcepcional o la paciente que se logra embarazar. Existe un mayor riesgo de menopausia prematura para las mujeres tratadas con quimioterapia de combinación. O sea, pacientes de 40 años, 38 años que reciben quimioterapia, probablemente van a hacer una menopausia prematura, se le debe advertir a ellas que además de eso van a tener un impacto en su fertilidad. Entonces este dato es muy importante tenerlo presente, sobre todo para estas pacientes, probablemente deben de ser derivadas después a un centro de fertilidad para que puedan lograr un embarazo después del primer año si recibieron quimioterapia y probablemente con técnicas de reproducción asistida. Anticoncepción después de una enfermedad trofoblástica gestacional. Es importante que a las mujeres que se les haya extirpado un embarazo molar se les aconseje que no queden embarazadas hasta que hayan completado su seguimiento. O sea, ojalá pasen los 56 días, que tenga todo negativo y ahí ya pueden empezar a planear el próximo embarazo. Y los consejos sobre anticoncepción, pues realmente ahí dice que están pues en un formato que ellos tienen en el Reino Unido, pero en general usted no debe utilizar estrógenos. En general usted utiliza progestágenos, preservativo. Eso es lo que debe utilizarse habitualmente hasta que la paciente tenga DEAL con HCG normales. Cuando ya tiene HCG normales, la paciente puede volver a utilizar estrógenos. Y la terapia de reemplazo hormonal es segura para las mujeres después de la enfermedad trofoblástica gestacional. Entonces recuerden que muchas de estas pacientes tienen más de 40 años, de pronto hacen una menopausia más pronto de lo que la iban a hacer. Entonces la terapia de reemplazo hormonal puede usarse una vez que los niveles de HCG hayan vuelto a la normalidad. Igual que los anticonceptivos por los estrógenos, aquí la terapia de reemplazo hormonal se puede utilizar. Muchachos, mis queridos colegas, esto era todo lo que les tenía que me parece práctico de la guía. Ya saben que nos está acompañando el doctor Freddy Quintero. Por si de pronto hay una pregunta en cuanto a la parte oncológica o si Freddy quiere adicionar algo al respecto. Muchas gracias. Arturo, te quiero agradecer tu conferencia. Si quieres, deja de compartir pantalla. Listo. Ya la dejé de compartir. Fantástico el acercamiento, porque lo hiciste con preguntas y respuestas. Estos temas que uno no revisa hace tiempo se pueden volver áridos. Lo hiciste muy ameno. Antes de empezar la discusión y mientras pensás que querés discutir con el doctor Freddy, quería recordarles que al chat les acabo de enviar la conferencia que la Asociación Antioqueña de Medicina Materno-Fetal tiene planeada para este sábado 5 de diciembre a las 8:30 de la mañana. La doctora Francesca Toro nos va a enseñar a aquellos que hacemos ecografía cómo enfrentar el pulmón por ultrasonido en pacientes sospechosos de COVID. Es decir, no es una conferencia donde nos van a contar que hay una técnica, sino que nos van a enseñar a usar la técnica. La doctora Catalina Valencia dice que es muy fácil y que todos aquellos que tenemos ecógrafo deberíamos aprender esa técnica, y para eso es esa conferencia. Les envié el link porque requiere inscripción, es en inglés y se va a usar la plataforma que permite traducción simultánea que vamos a usar en la conferencia del jueves siguiente con el doctor Ahmed Bashat, de manera que será una buena oportunidad de ver. José, algo que quería hablar al respecto de ese tema que estás hablando, y es que alguna ocasión con Catalina y mis compañeros de la Asociación Antioqueña hablamos de que si este tema incluía o nos metía dentro del campo de los radiólogos, porque es ecografía pulmonar hecha por materno-fetal. Entonces, si ustedes pueden revisar algunos comunicados que he mandado yo en Twitter, en todas las redes sociales,
Yo pienso que hay una justificación muy buena para esto, e incluso en la clínica en este momento lo estamos viendo con una paciente que tenemos con el diagnóstico de coronavirus, y pues si usted quiere hacer entrar un radiólogo y además de eso un metal a revisar a una paciente, no se justifica en tiempos de pandemia. Entonces este es un caso en los que definitivamente para nosotros aprender a hacer la ecografía de pulmón es pasar el transductor del área del feto al tórax materno y evitar que haya exposición de más personal de la salud. Muy bien, pues ahí está, va a ser el sábado 8:30 de la mañana, ahí les envié el link porque requiere inscripción previa y no hay problema si no hablan inglés. Bueno, está el doctor Freddy Quintero en el auditorio, oncólogo. Doctor Freddy, bienvenido. ¿Alguna apreciación que tengas de esta guía o de este tema tan complejo que no solemos ver con frecuencia? Buenos días a todos, ¿cómo están? Mil gracias, Arturo, por la invitación, pues, a acompañarlos en esta conferencia. Felicitar a Arturo por la charla, pues, fue una charla muy buena, muy didáctica, y realmente cuando Arturo me comentó que iba a hacer esta charla, pues me animó mucho porque, como él decía, es difícil a veces enfrentarnos a esta patología y a esta condición cuando la incidencia de la enfermedad es tan baja. Entonces siempre ve uno que hasta nosotros mismos patinamos a veces en los conceptos porque no es el diario vivir ni para ustedes ni para nosotros, pero sí es importante que como obstetras tengan una primera aproximación a estas pacientes. De pronto, dos punticos claros o aclarar, pues en este caso, antes de empezar la discusión, es uno, cuando se habla de un segundo manejo quirúrgico, hay esas pacientes que necesitan un manejo segundo grado, tercer grado, uno empieza a sospechar que de pronto tenga alguna de las variantes de la neoplasia trofoblástica gestacional, como un tumor trofoblástico del sitio de implantación placentaria, o un tumor trofoblástico epitelial, o una mola invasora, ¿cierto? Entonces, es muy importante que cuando una paciente necesita ya un segundo, un tercer grado, ya uno empieza a buscar con otras ayudas diagnósticas, una resonancia de pelvis, este tipo de condiciones que son raras, pero que empiezan a manifestarse de esta manera. La segunda cosa importante, y vi que le hicieron la pregunta en un chat, hablando de los niveles de la beta-HCG, recordar que cuando uno tiene una mola invasora completa, ese diagnóstico lo obligó a uno a saber si es una mola invasora completa de alto o de bajo riesgo, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve a nosotros saber si es una mola de alto o de bajo riesgo? Es para el riesgo subsecuente de tener una neoplasia trofoblástica gestacional. Las pacientes que tienen una mola de alto riesgo, tienen un 40% de posibilidad de generar una neoplasia trofoblástica gestacional. Dado el alto riesgo, como las pacientes que tienen más de 40 años, las que tienen una beta mayor de 100.000, ahí va la pregunta del doctor, que los niveles elevados de beta si tienen alguna implicación, pues realmente esas pacientes tienen un 40% de posibilidad de desarrollar una neoplasia trofoblástica gestacional. Las pacientes que debutan con quistes testaluténicos mayores de 6 centímetros o las que tienen alturas uterinas por encima de 4 centímetros de la gestacional esperada, esas pacientes tienen un riesguito adicional y por eso la catalogamos como una mola de alto riesgo. Eso no genera actividades diferentes a la que mencionó Arturo, como la evacuación uterina y un adecuado seguimiento, pero sí sabemos que esas pacientes tienen un 40% de generar una neoplasia trofoblástica gestacional. No sé qué de pronto, pues para que se empiece la discusión, sí, ¿qué preguntas tienen? Doctor Freddy, yo tenía una preguntita y mientras resulta alguna otra pregunta al auditorio, y yo creo que Arturo lo mencionó, yo no pretendo ser experto y más bien quisiera como las cosas prácticas y en el día a día nos enfrentamos a esto. Yo creía que había que mandar todos los especímenes de patología de abortos que hacemos, porque inclusive ya revisamos el tema de aborto médico y digamos que casi que recomendamos no usar mucho misoprostol, sino hacer uso más frecuente de la evacuación uterina, de la evacuación con curetaje o con AMEU en abortos simples. Y yo tenía entendido que siempre se debía mandar a patología y entendí en esta guía que ya no es necesario y solamente hacer una beta-HCG o una PIE en embarazo 3 semanas después. ¿Es así o ustedes como oncólogos recomiendan todavía alguna cosa diferente? No, yo creo que sí es importante que si tenemos la posibilidad de mandar los especímenes o los abortos a patología, se debería hacer, ¿cierto?
Se debería hacer porque finalmente el diagnóstico de este tipo de condiciones se hace desde el punto de vista histopatológico. Yo lo que dice Arturo también es cierto, es que muchas veces desde el punto de vista logístico, por ejemplo, no sé cuántos legrados puede hacer la Clínica del Prado en un mes. Entonces, si todos esos especímenes de patología llegan en un mes, pues posiblemente pueda colapsar un servicio, ¿cierto? Teniendo en cuenta que la incidencia es bajita, pues es una manera de hacer, entre comillas, como una tamización de pacientes en los cuales pudiesen tener un embarazo molar y que de pronto los niveles de beta-HCG nos ayudan de pronto a depurar estas pacientes. Lo ideal es enviar el espécimen pero en condiciones diferentes, pues con la manera de no colapsar los servicios de patología, uno puede hacer o tomar la decisión de hacer los tamizajes con beta-HCG. Afortunadamente, la beta-HCG es como el marcador ideal. Nosotros como oncólogos quisiéramos que todos los cánceres que manejamos tuvieran un marcador como la beta-HCG, porque como se hace el diagnóstico de neoplasia trofoblástica gestacional, solamente se hace con beta-HCG. Entonces, una paciente que tuvo una mola y el hecho de que tenga o 3 pruebas en incremento del 10%, o sea, una prueba salió 100, a la semana salió 110, a la semana 150, ese incremento en 3 pruebas seguidas da un diagnóstico de neoplasia trofoblástica gestacional, así no tengamos evidencia de enfermedad, es un marcador ideal. O una paciente en una meseta en la cual por 4 mediciones seguidas no sube ni baja menos del 10%, o una beta por encima de 6 meses positiva. Con eso solo hacemos el diagnóstico de la neoplasia trofoblástica. No necesitamos ni ver dónde está la neoplasia, ni dónde está el sitio. Nada, con eso se hace el diagnóstico. Obviamente uno reestratifica y hace la resonancia abdomen y pelvis, hace el tag de tórax, hace el tag de cráneo con la intención de buscar los sitios de metástasis, porque para estratificarla necesitamos saber si tiene o no. Pero solo con el marcador se hace el diagnóstico. Entonces, me parece que es una herramienta importante hacer la beta en estas pacientes en las cuales no tenemos la posibilidad de llevar la patología el producto del aborto, pero lo ideal es llevarlo. Pero entonces la guía fue muy clara, no mandar a patología, aunque tú recomiendas que si uno tiene la posibilidad, pero hay quien de pronto no tenga la posibilidad de mandar toda patología. Lo que sí sería es que 3 semanas después del evento debería haber una beta. Eso es como lo que quedó después del evento debería haber una beta. Y los pacientes con abortos normales, que no haya tenido ni una mola parcial o una mola completa, tienen negativa la beta. Si está positiva, a esa paciente se le hace un seguimiento adecuado porque puede que esa paciente haya sido una de las que tuvo una mola incompleta o una mola completa y no se diagnosticó por histopatología. Perfecto. Aquí pregunta el doctor Julio Javier Gallón que si a todas las molas de alto riesgo se les recomienda metrotexate. No, realmente eso es una práctica que se tuvo anteriormente, que una vez haciendo la evacuación se colocaba 1 miligramo por kilo de metotrexate, pero realmente no se vio, no hay una evidencia que muestre que esa dosis de metotrexate profiláctica disminuya la tasa de neoplasia trofoblástica gestacional. Entonces, de rutina, nosotros no hacemos el tratamiento con metotrexate en estas pacientes de molas de alto riesgo. No hay evidencia que muestre que disminuya la tasa de desarrollar una neoplasia trofoblástica gestacional. Doctor, yo le quiero hacer una pregunta porque yo tengo 53 años y todavía no he podido hacer un diagnóstico de tumor del lecho placentario. ¿Cuáles son las claves diagnósticas para pensar en esa parte de la enfermedad trofoblástica como tan extraña porque si es que metas bajitas, pacientes sangrados, ¿cuál es la clínica de un tumor del lecho placentario? Bueno, yo llevo 5 años de oncólogo y me tocó operar a una paciente con un tumor del lecho placentario. Realmente es una entidad que pues, son casos básicamente reportados en el mundo. Y usualmente la sospecha diagnóstica es muy parecida a la de una paciente con una neoplasia trofoblástica gestacional tipo mola invasora. Entonces son pacientes que la característica es la beta es persistentemente elevada. No son niveles de beta-HCG extremadamente elevados. Son pacientes que tienen unas betas en meseta prácticamente. Se les hace el diagnóstico de neoplasia trofoblástica gestacional. Inclusive se les hace la estratificación con la resonancia. Y en la resonancia aparece una lesión a nivel del miometrio que invade. Y esa paciente
posiblemente con esa descripción de la resonancia uno sospecha que pueda tener un tumor del lecho placentario, se lleva una histerectomía y se hace el diagnóstico de histopatología. Pero antes de uno llevarla pues de una histerectomía es casi que imposible tener un diagnóstico como tal, a no ser de que de pronto en el espécimen que se envió el patólogo se anime a decir que hay un tumor trofolástico del sitio de implantación placentaria. O sea, es un diagnóstico difícil para todos, pues. Aquí hay una pregunta que supongo que será para Arturo, y es que si el diagnóstico de esta patología es histológico, como lo dijiste Arturo, ¿cómo se debe informar ecográficamente la imagen en esta patología? Es así, es como para el ecografista. Sí, no, o sea, si uno encuentra a una paciente que tiene características de la placenta, hay dos, digamos, características que muestran, entre comillas, en los libros de texto, y es la imagen en tormenta de nieve, y la otra es la imágenes como uvas o como vesículas vitelínicas. Entonces, digamos que en general, lo que se recomienda es que debemos diferenciar de si tenemos esa imagen, decirlo como tal, como está escrito en la literatura, y de pronto sí adicionar de que no son lagos placentarios, son imágenes que están separadas y que probablemente corresponden al diagnóstico de mola hidatidiforme, pero nunca en lo que se recomiendan los diferentes protocolos, y en este mismo protocolo es la persona que realiza el ultrasonido no debe escribir en el diagnóstico, como decir, diagnóstico mola hidatidiforme, ¿no? Sospecha de mola hidatidiforme y describirlo como les acabo de decir. Bueno, muy bien. No sé si el doctor... Hay otra cosa que de pronto quería decir, y es si el Doppler en esta patología. A ver, yo además de lo que está en la guía, también leí algunos artículos alrededor del tema, y hay algo que es muy interesante, y es que el Doppler sirve es para apoyarnos en la probabilidad de que sí sea una mola, porque habitualmente ese halo de fuego que se ve en otro tipo de patología, como la invasión del trofoblasto por un ectópico o por un tejido placentario que está mal adherido a la placenta, no se ve en la mola. La mola tiene un Doppler negativo, pero estoy hablando del Doppler color, y por ende pues el Doppler pulsado también. Entonces, como valor predictivo negativo es muy bueno, ¿no es cierto? Entonces, por eso uno puede decir que puede utilizar la herramienta para apoyarse en que posiblemente sí tiene ese diagnóstico, pero que vaya a adicionarle a la conducta que usted tenga, hacerle una histología a una placenta que usted ve como anormal, no le va a funcionar realmente. Entonces, alguien preguntó aquí, Arturo, de si la utilidad del Doppler de arterias uterinas para clasificar el riesgo y seguimiento, o sea, arterias uterinas, no sé si Freddy o tú. Bueno, y del Doppler de arterias uterinas, la pregunta la hace Juan Carlos. Yo realmente leí realmente un artículo donde me pareció que estaba mal hecho. O sea, un artículo ahí como, sinceramente, con el respeto del autor, pues no voy a hablar del autor, pues, y todo eso, pues no es tampoco de nuestro país, pero eso era un artículo que me pareció muy sesgado, y pues no me pareció que era bueno ni siquiera para darle un nivel de evidencia, entonces por eso no lo menciono, no me parece que sirva, no encontré otros, yo no, pues no busqué muchos tampoco al respecto, pero no sé si de pronto Juan tiene alguna referencia buena, pero pues eso fue lo que encontré. Bueno, yo creo que ya son las 6:02 de la mañana. Vamos a ser otra vez juiciosos con el tiempo y respetándolos a todos que deben empezar a laborar. Quiero recordarles nuevamente que el sábado 5 es la conferencia sobre ultrasonido pulmonar en COVID. El jueves 10 de diciembre tenemos a Ahmed Pashat en este mismo horario con una plataforma diferente para que puedan acceder a la traducción simultánea. Y el martes 15 de diciembre a las 7 de la noche es nuestro evento cultural de cierre, una conferencia, digamos, como en recuerdo de los 250 años del nacimiento de Beethoven con la Orquesta Filarmónica. Hay mucha música en esa conferencia y me haría muy feliz que todos estuviéramos ahí y nos acompañaran.
Gracias a todos, que tengan un buen día, los queremos mucho. Arturo, muchas gracias por tu conferencia. Un abrazo. Muchas gracias, me sentí muy contento. Muchas gracias. Chao a todos. Gracias a todos. Chao.